Desarrollando el Salmo 2 en su versículo 9, hemos ingresado al capítulo 16 de Apocalipsis, en donde 7 ángeles portando 7 copas de oro, repleticas de la ira de Dios, cada uno de ellos ha estado derramándolas sobre los diferentes elementos de la tierra, aún sobre el sol, para causar una devastación sin precedentes sobre todo aquello que el ser humano haya construido en su afán de darse un nombre, y vemos involucrados tanto a los ángeles de Dios, los que permanecieron y conservaron su dignidad, como a aquellos que no, empezando por Satanás, y a la misma gente rebelde. Entonces dice el versículo 17 que el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. ¿Recuerdan que Dios no está improvisando nada? Todo obedece a un plan de juicio, plan en el cual los que creen y que estén allí en ese momento histórico de la humanidad van a ser guardados de una u otra manera para Él. Porque recuerden que ya en el Evangelio de Juan el Señor Jesús dijo que ni una sola de las ovejas de Dios será arrebatada de su mano. Cuando el ángel procede a derramar su copa sobre el aire o por el aire, dice que hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Acerca de este temblor de tierra, es el padre de todos los temblores, porque escuchen lo que dice: un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es que cuando empieza nuestro buen Señor Jesús el Cordero a romper los sellos, ya hay terremotos. Cuando suenan las trompetas, ya hay terremotos. Pero al derramar esta copa es el terremoto de los terremotos. Sí, porque terremotos vimos en el capítulo 8 de esta misma lectura de Apocalipsis. Lo vimos en el capítulo 11, tanto en el versículo 13 como el 19. Y entonces ya el Espíritu Santo, a través de Juan, nos empieza a introducir para mirar más de cerca y con pormenores el juicio que se hará sobre la gran ciudad, sobre la gran Babilonia, porque dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, con respecto a ese sistema de gobierno, a ese sistema financiero, a ese sistema religioso, alrededor del cual y alrededor de cuya ciudad se empieza a ensamblar todo este movimiento de rebelión contra el Supremo Dios. Y por eso dice la Escritura: y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, porque es que recuerde que Dios no se olvida absolutamente de nada. ¿Y para qué la recuerda? ¿Para qué la evoca? Para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Yo quiero que usted me disculpe, porque no voy a entrar en especulaciones de cómo se llama esa ciudad, los nombres de los gobernantes de esa ciudad, la fecha en la cual se darán todos estos eventos. No, ya hay enciclopedias de eruditos y sapientes que han investigado y a veces se han hasta extralimitado dando fechas, nombres, lugares sobre estos asuntos a través de los 2000 años que por lo menos hasta hoy han transcurrido desde que esta escritura fue levantada por Juan, guiado por el Espíritu Santo. Así que permítame mejor mirar el panorama general que Dios en su momento, por la lectura juiciosa de cada uno de nosotros y nuestra intimidad con Él, pues nos dará la luz correspondiente si a Él le place.
Entonces dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. No es solamente esa ciudad, es que es un juicio global. Y la gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Me dice que en el versículo 20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados, como lo que se nos narra en el capítulo 6, versículo 14 de esta misma carta. Y entonces dice la Escritura, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Estamos hablando de mínimo 40 kilos por granizo. Imagínese usted el cubo de hielo que tiene en su refrigerador, pero de 40 kilos. Esa es la clase de enorme granizo que cae. Y los hombres, rebeldes, impíos, dice la Escritura, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces lo que vemos allá en Éxodo 9, sobre Egipto, sobre una sola nación, el granizo que vemos en el Apocalipsis 11, en su capítulo 11, aquí ya es a nivel global. Creo que no quedará ninguna estructura que los seres humanos hayan levantado sin un huequito por lo menos en el techo. Entonces estamos mirando cómo la ira de Dios es buena, cómo la ira de Dios es agradable y cómo la ira de Dios es perfecta. Porque recuerde que la ira de Dios, como ya lo he dicho antes, no es como la rabieta o la pataleta que a usted y a mí humanamente nos dan y tiramos lo que tenemos en la mano y decimos algunas cosas de las cuales después nos tenemos que arrepentir por lo general. No. Aquí estamos hablando del perfecto que como tal se puede enojar y su ira es tan santa y tan buena como su ágape y como su amor, como su ternura. Ese es el donaire de Dios, expresado en una faceta que la humanidad no ha conocido desde su creación misma. Entonces, antes de ingresar en el capítulo 17 y 18, hacer una lectura sencilla, simple, en la cual usted y yo debemos retornar y retornar vez tras vez, yo te aconsejaría, te sugeriría, respetuosamente te diría, Apocalipsis es un libro que si no está dentro de tu haber de renovación de entendimiento, entonces tendrás el cuerpo de las Sagradas Escrituras hasta Judas, y si no intervienes juiciosamente en la lectura juiciosa de estos 22 capítulos, tendrás entonces un cuerpo de escritura acéfalo, sin cabeza, porque realmente Apocalipsis es lo que le coloca el moño a todas las cosas de Dios. El moño a todas las cosas de los hombres y el sello final a todas las cosas de los ángeles, para introducirnos en su momento, cuando lleguemos, a lo que ocurre después del final de todos los tiempos, cuando nuestra habitación ya sea con Dios. Pero por ahora, permíteme enviarte un fuerte abrazo y desearte el mejor de los días.